Hola, hola, bienvenidos el día de hoy a la Central Gerontológica Internacional, a esta visión gerontológica. Hoy nos acompaña Luigi Vidal y, bueno, su servidora Berenice Abad, y vamos a hablar hoy de dos temas muy importantes. El primero es la complejidad del envejecimiento humano y sus razones, y el segundo, el crecimiento intelectual y el envejecimiento. Son dos temas muy importantes donde vamos a ver, a romper ese prejuicio que tenemos y a generar más conexiones. Eh, para empezar, vamos a ver otra vez el envejecimiento, que es algo muy complejo. No tenemos como tal una definición exacta, pero no es solo el paso del tiempo, es un proceso biológico, psicológico y social. Entonces, no es igual en todas las personas, no es lineal, ajá, está influido por muchas cosas como la genética, el estilo de vida, el entorno social, el acceso a la salud que tengamos. Entonces, no envejecemos solo por los años, sino por la interacción de múltiples factores. Por eso es tan complejo. ¿Qué opinas, Leo? Por eso es complejísimo. Muy Sí, la complejo. verdad, por ejemplo, eh, ese es el motivo por el cual muchas veces se define de una manera falaz, errada, o demasiado simplista, ¿no? El envejecimiento. Entonces, esas, por ejemplo, de decir que es un proceso que se comienza, como si fuera una pendiente, una cosa marcada. Entonces, es como si tú cumpliste un año, ya envejeciste más. O sea, no logran entender que, por ejemplo, el reloj biológico no es el mismo no se puede medir con el calendario, no se puede medir con la partida de nacimiento. Claro, Claro, eso es lo que la gente no comprende. Entonces, porque lo ven algo muy simple, ¿no? Simplemente transcurre el tiempo y ya estás envejeciendo, nada más, ¿no? No entiende que esto no sigue tampoco una línea, no es tan lineal como muchas veces se ha dicho, no es tan lineal, tiene momentos de repuntes, más bien cuando las personas comienzan a desarrollar ciertos hábitos y habilidades y cosas que genera repuntes, más bien que la persona se encuentre mejor, ¿no? En algunos años adelante que lo que estaba antes. Le hacen un chequeo y le van a descubrir que están en mejores condiciones que lo que estaba antes. Entonces, es algo pues que tenemos que entender que el envejecimiento se modifica, o sea, en cada persona, no es una cuestión fácil de determinar. Yo creo que si hablamos del el envejecimiento de los animales, no nos complicaríamos mucho, ¿no? Diríamos es ya que casi igual, casi igual. tienen un ciclo de vida determinado y todo lo demás. El ser humano es mucho más complejo. Sí, y eso es lo Así que... es. Aquí el problema es que muchas veces hablamos como el envejecimiento como una enfermedad o un síntoma, ¿no? O sea, Claro, también. ya lo tengo, entonces ya estoy envejeciendo. Ajá, ya tengo esto, es que es porque ya estoy envejeciendo, porque antes no lo Ajá, tenía, ¿no? Entonces, exacto. creo que aquí es por eso que o nos tratan, siempre nos han enseñado, ¿no? Envejecimiento, declive. Ajá, ya cuando estás envejeciendo ya todo se acaba. Entonces, es ahí Claro. como que esa palabra, envejecer es lo que la sociedad nos dice, ¿no? Ay, no, ya me duele las rodillas porque ya estoy viejo, ¿no? Es lo primero que dicen. O ya no Así, me puedo levantar porque la espalda me duele, no, pues es que ya estoy grande, entonces ya estoy en declive, ¿no? Siempre dicen. claro, esa es la sensación que tienen las personas. Y es que es cierto que hay el desgaste natural y específicamente de los órganos más expuestos. Justamente, yo diría que, por ejemplo, ¿por qué se explica que haya una persona mayor de 70 años que esté haciendo ejercicio trotando, ¿no? Y con buena condición física, a pesar de que tiene arrugas, que tiene canas, tiene todo eso? Entonces quiere decir que, por eso te digo que es tan complejo, porque uno puede decir, ya, el señor, ¿cuántos años tiene? 70. Yo lo veo que parece que tiene 70, sí, pero cuando lo ves caminar y hablar vas a decir que tiene 30. O sea, Exacto. después tú me entiendes. Entonces, esa complejidad tan grande existe principalmente en la vida humana, ¿no? Donde nosotros podemos alterar ciertos factores, ¿no?
Y, no, y sin tener que inducir a la química, nada, simplemente con el hábito, con los estilos de vida. Cambiarlo, sí. Es que Claro, hay que hablar de los cuatro pilares, ¿no? Lo biológico, los cambios fisiológicos, las enfermedades crónicas, claro, todo lo que influye. ajá, pero también lo psicológico, la adaptación, los duelos, la identidad del paciente, lo Claro, social, ¿no? Los roles, las redes de apoyo, el aislamiento y la funcionalidad, ajá, la independencia y la capacidad que tiene uno de la autocuidado. capacidad de socializar, que es Exactamente. Entonces tendremos que importantísimo. verlo desde esos cuatro pilares para poder medio entenderlo, porque pues cada uno va a llevar su proceso. Y puede Porque ser que no es... Ajá, yo te decía que, por ejemplo, a través del tiempo, las personas tienen algunos intereses, cosas que les agradan y que lo cultivan, ¿no? Y lo que le da, pues, un propósito de vida también, ¿no? Es decir, es curioso. La curiosidad es algo bueno, alimenta nuestra inteligencia. así es. Claro, porque decimos, ah, he escuchado tal cosa, pero ¿será cierto eso? O sea, hay personas que son muy receptivas, pero que generalmente simplemente se da por cierto lo que otros dicen. Entonces esas personas no tienen van a tener una capacidad intelectual menor, ¿ves? Claro, No va a desarrollar la capacidad de análisis, ¿no? De poder ver la complejidad de las cosas. Todo lo ven de manera simple y todo quiere soluciones simples, ¿no? Esa es una de las cuestiones que uno puede ver. Entonces, a lo largo de nuestra vida se dan cosas contradictorias en nosotros mismos, pues. Como el envejecimiento es tan complejo, nosotros podemos decir, se puede decir que hay una persona que tú lo ves, tiene 65 años, cuando lo ves, sí, parece 65 años, dices tú, pero cuando comienza a hacer sus actividades, tú dices, caramba, este no tiene parecer. Entonces la gente exacto. que tiene todavía ese chip, por decirlo así, del edadismo, no lo puede comprender. Ah, le parece algo asombroso, algo fuera ¿no? ¿Cómo es posible? Si este señor es viejo, ya, mira, y mira lo que está haciendo. Entonces, no comprendemos la complejidad. ¿Te das cuenta? Ahí no entendemos. No, no, o sea, todo queremos que las cosas sean fáciles, que todo sea como una escalerita, que no, que va para abajo y ya está, listo, nada más. Entonces, y es ahí justamente, en esa simplificación, donde está el edadismo también. Así es. Y es que, por ejemplo, el adulto no es un diagnóstico, el envejecimiento, sino es una historia completa de todo lo que hemos pasado, de todo lo que hacemos, de nuestro estilo de vida principalmente, de quienes Claro, nos rodeamos, ¿no? claro, De la educación que llevamos. Entonces, es muy importante la educación porque es como vamos a ver el mundo, ajá, y claro, la complejidad con lo que lo vemos. porque mira, hay personas que desde chicos eran curiosos por saber, o sea, uy, qué interesante, veían un libro, a mí me pasó eso también, por ejemplo, los niños siempre leíamos los cómics o los cuentos, ¿no? O los cuentos, que nos daban ilustrados, ¿no? Y también yo leía los cómics y también leía los cuentos. Pero también me daba la curiosidad, ¿y esto del libro? El libro, ¿qué cosa? ¿No? ¿Qué cosa hay en el libro? Entonces, esa curiosidad te genera desarrollo, conocimiento, desarrollo, porque te da esa curiosidad intelectual, ¿no? Que tienen los niños, son los que le hacen desarrollar más rápido. Entonces, avanzar más rápido, ¿no? Entonces, y si eres una persona que por el contrario, eres una persona aparentemente que no tienes gustos por nada, que estás viviendo como si no, nada valiera para ti, pues obviamente esa persona va a ir en declive constante a través de los años y su envejecimiento va a ser realmente como una cuesta abajo, ¿no? Así es. Claro, porque no tiene, es lo que en algunos, lo que le llaman el propósito de vida, dentro de lo que es el propósito de vida, no es algo sencillo tampoco, hay varias cosas, hay un montón de elementos ahí, ¿no? Pero esa curiosidad no se debe perder nunca, eso no se debe perder, porque ya cuando tú ya comienzas ya a desinteresarte de las cosas,
te desconectas, comienzas a desconectarte y esta desconexión va a generar una aceleración en digamos, en el envejecimiento. Es Claro, decir, porque se aísla y comienza a tener claro, problemas claro, psicológicos como comienzas depresión. comienzas a desconectarte, Exacto. las cosas que antes que tú cultivabas, que ya te interesaba, dejaron de interesarte. Entonces Es que, ahí deja una cuestión muy, muy peligrosa también. ajá, es que aquí esto del propósito, todos nos proponemos antes de llegar a la vejez, porque a la vejez, cuando ya siempre decimos, ya cuando ya voy a descansar, ya no voy a hacer nada, ¿no? No, no Ah, sí, tenemos así también se ha escuchado. ajá, Y en no muchos tenemos un jóvenes, propósito. ya cuando esté viejo, ya que no sé qué, piensan así. Y otros peor, de algo hay que morir, se dicen otros. Ajá, Así, exacto. sí, ¿por qué? Para no perder sus hábitos de fumar, de tomar trago todas las semanas. Ya Entonces, me preocuparé cuando me dé algo. Ajá, o sea, todos esos va a esperar frases, cuando. ajá, Claro. Es que lo que la gente no va comprendiendo y que y habíamos hablado cuando hablamos del enfoque preventivo, es justamente que lo que ya estamos haciendo en este momento, la gente dice, ah, no me pasa nada, pero unos años adelante va a comenzar ya las molestias, que siento esto acá, que esto allá. Entonces la situación comienza a cambiar, porque ya van a pasarle la factura, ¿no? Por el hábito ajá, de vida claro, claro, el activo. cuerpo de alguna forma Tarde o nos ayuda temprano, mucho, tarde o temprano va a producirlo. Entonces exacto. el envejecimiento es muy complejo porque se reúne una serie de elementos que lo van a integrar. O sea, es increíblemente. Por ejemplo, la parte intelectual, la parte física. Si no haces actividad física, también hay problema. Y Claro, tienes que trabajar. El trabajo intelectual es muy importante, así como también el trabajo físico. Caminar, ¿no? Mira, yo te digo a personas que tenían pues 30 y tantos años, que estaban preocupados en ahorrarse la caminata, ¿no? ok, Vamos a caminar hasta allá, no, ¿por qué vamos a estar caminando? Es más, lo toman como si fueran pobres, dicen, ah, oye, ni que fuéramos pobres para tener que caminar hasta allá. ¿Te das cuenta? Cuando esa caminata sería altamente beneficiosa. ¿Te das cuenta? Entonces, claro, ajá. ay, qué barbaridad. Yo voy a tener que estar caminando hasta allá. ¿Por qué? Dicen, no te das cuenta. Lo ven Sí, como algo. y aparte también cuando dicen, es que hago ejercicio porque me voy caminando al trabajo, ¿no? O a la parada del autobús. Pero Claro, eso no es ejercicio, es una actividad física, entonces no nos sirve igual que el ejercicio. claro. Pero de hecho, claro, si uno va lejos o tiene un horario de trabajo, tiene que llegar lo más rápido posible, Aún ¿no? así no es ejercicio, es una actividad física. Y cuando Claro. hacemos una actividad física no es lo mismo que el No es, ejercicio. nada, claro, cuando Ajá, es distinto. Pero claro, porque una cosa también es el deporte, otra cosa es la actividad física programada, o sea, es decir, ya como un hábito diario, ¿no? De así hacer es. algo, hacerlo diario. Entonces, ahí sí va a ser algo bueno. Y cuando las personas van avanzando, digamos, van desarrollándose en el curso de la vida, se van a encontrar con una serie de factores interactuantes que al final de cuentas son los que van a definir cuál va a ser nuestra vejez, por último, ¿no? Entonces, estamos de acuerdo con que en la vejez también van a repercutir muchos de los factores que hemos inducido con nuestro estilo de vida, de hecho. Va a haber un poco Exacto. de genética, claro, sí, también la genética puede influir. De hecho, la genética que se puede apreciar en muchos casos es, por ejemplo, la piel. La piel es muy pegada a la genética también, ¿ah? Sí, la tienda. Mm, sí, pero va también mucho a los factores Aunque externos. Ajá, el también, no, sol, la también, pero contaminación. hay un factor importante. Por ejemplo, hay pieles, parece que hay personas que tuvieran piel más gruesa, más delgada, cosas así, Ah, ¿no? sí, o sea, es Claro. seca, seborreica, más Entonces sí. hay algunas pieles se tienden a ajar más rápido, a desgastar Así más es. rápido, Va a también, pesar, a pesar ajá, de que su condición cardiovascular pueda ser excelente. ¿Te das cuenta? exacto.
pero la gente está más preocupada por la apariencia, Sí, mucho. ¿no? Por la apariencia. Y entonces hay la gente que tiene dinero va a invertir en su apariencia, Ajá, sí, más que en otra muchas cosa, en veces. cómo se ve, sí. Claro, ojalá yo diga, pero pues haga ejercicio, haga esto, ¿no? Y bueno, pueden, ahora yo no creo que sea malo cuidarse la piel, porque yo creo que la piel es un órgano que también tienes que cuidar, lógico. Si una Pues es, persona, claro, o sea, no es malo cuidarse la piel, sino lo que yo digo es que no hay que apostar solamente por eso. La exacto, sino salud tiene todo que ser algo completo. integral, tiene algo Así es. integral, ¿no? Aquí, por ejemplo, en medicina decimos que órgano que no se ocupa o músculo que no se ocupa se atrofia. Es decir, no sirve si lo dejamos de ocupar. Por eso es importante todo, todo el cuerpo. Ajá. Porque si no, se nos va, o sea, se queda sin funcionar porque no le estamos dando un uso. Y mi cuerpo es muy flojo porque se adapta mucho a no hacer nada. Entonces, sí es muy importante el estar todo, todo, todos nuestros órganos, escuchar música, salir a Ah, correr, ajá, hacer más cosas para que todos mis órganos estén bien. ¿qué tal? Bueno, también estamos por acá con la visita de la doctora Karina Rodríguez. Hola Karina, Hola, ¿cómo están? Gusto de verles. estamos en este tema muy interesante realmente, de tratando de comprender por qué es tan complejo el envejecimiento humano y hemos abordado varios temas que tienen que relación, por ejemplo, con la manera como vemos la vida, el propósito de vida, la curiosidad intelectual, la sociabilidad y buenos hábitos, ¿no? Hábitos saludables. Entonces, eso es lo que hemos estado viendo hasta ahora y es la verdad que súper importante. Y, a ver, veamos otro aspecto, ¿no? Del envejecimiento. Entonces, la gente que se preocupa superficialmente, no solamente por la apariencia, cuando en realidad lo que deberíamos centrarnos de manera principal es en los hábitos saludables que nos fortalezcan, que nos permita tener más años de vida, pero con más calidad. Esa es la idea. Claro, o sea, ¿qué hago viviendo más años, pero dependiente, ¿no? Exacto, Que no tengo autonomía, ¿no? O autovalencia. Entonces la persona tiene que tratar de entender eso. O sea, ahora, por ejemplo, cuando estamos viendo cómo, cómo el envejecimiento de hoy no va a ser igual que de antes. Antes, por ejemplo, si bien es cierto, había muchas personas que se cuidaban y que incluso también había longevos, sí, había gente longeva, pero el problema era que la mayoría de la población no era así, entonces la gran mayoría no era así. Y el conocimiento de los hábitos saludables con el tiempo ha ayudado a que se viva un poco más, ¿no? Se viva más que antes, mejor, o sea, la expectativa de vida ha crecido. Pero también estamos detectando, Berenice, algunas enfermedades que se están presentando antes de lo que se veía como enfermedades típicas de la vejez, pasamos entre comillas, por supuesto, decían que estas enfermedades son típicas de la vejez y sin embargo ya se están realizando antes. No sé, últimamente he estado leyendo sobre eso. No sé si sí, has... es el cambio del estilo de vida después de la pandemia fue que cambió mucho, ¿no? El ya no salir, el aislamiento social, el miedo a salir, el que todo sea home office, ajá, el que ya no salgan a correr, el que ya todo pidan a domicilio, ajá, en que la mayoría de los alimentos son dulces, son procesados, el que ya no tengamos tiempo para cocinar o hacer las cosas, eso ha disminuido mucho la calidad de vida. La obesidad en los niños ha aumentado muchísimo y A ver, esa obesidad y ese sedentarismo en los niños que ya no salen a jugar a la calle, que ya están con sus tablets, en la televisión, porque ya ajá, no corren como antes. ha hecho que todo eso, exactamente, que todo eso lleguen enfermedades que antes eran
se presentaban después, ajá, porque pues la mayoría de los trabajos anteriormente era, tengo que ir a trabajar, por lo menos tengo que ver qué voy a desayunar como para llevarme, ajá, Los o juegos, entonces, acá hay un factor de educación básica. mucho. O sea, definitivamente. ¿Por qué te digo? Porque mira, por ejemplo, si nosotros vamos a estar, si el niño va a estar jugando juegos electrónicos durante muchas horas, en esas horas podría también haber hecho, aparte del juego electrónico, haber hecho muchas más actividades y entre ellas, por supuesto, actividad física, ¿no? Claro, por eso es lo más Entonces, preocupante. Por ejemplo, aquí en México sí somos casi de los primeros en obesidad infantil. Entonces, aquí es muy, muy preocupante porque ya tengo niños de 16, 18 años ya sí. con resistencia a la insulina. Ajá, ya con Mm, una presión más alta. A los 23 ya hipertensos. Entonces, todo eso es lo que ya se está viendo ahorita. Ya no son enfermedades de la vejez, sino son claro, enfermedades por el cambio de estilo de vida. el cambio, exactamente. Claro, y eso, por eso se están adelantando algunas enfermedades. Y el futuro, si no se cambia rápidamente esto, si no volvemos a la actividad física regular, constante, como ejercicio, digamos, como ejercicio, ya no solamente como actividad física, no como ejercicio, entonces estamos en dificultades, pues tenemos problemas. Ahora, entiendo que hay un factor genético. Ese factor genético es cierto que en algunos casos sí produce problemas, porque bueno, a una persona ya, algunas familias se ha visto el caso de que tienden a tener diabetes. Se ha visto el caso de que... Es que lo genético es un factor de riesgo. Es decir, yo tengo más probabilidades que otros de tenerlo siempre y cuando no me cuide. Ajá. Si Claro. me cuide, disminuye, pero es un factor de riesgo que si yo no me cuido, lo voy a tener, porque mi familia lo tiene. Mi gen está ahí, se activa muy rápido conmigo alguien que en su familia no hay. Ajá. Entonces, más que yo sea, porque toda mi familia ha hecho también, no es un factor de riesgo que yo puedo prevenir. Si ya lo Mm. sé, lo prevengo. Ajá. Ahora, si estamos viendo, por ejemplo, muchos niños obesos, eso es un gran problema para el futuro. Muy. Gran problema. Definitivamente la obesidad está relacionada con males cardíacos y una sinfín más, pero de hecho el corazón es uno de los más afectados por la obesidad. Entonces ahí tenemos un trabajo importante de concientizar a los padres. ¿Por qué? Porque nosotros acá debemos entendernos, entender que nosotros estamos trabajando no solamente para ahorita, para las personas mayores de ahora, de este momento. Estamos viendo también el futuro, ¿no? Estamos viendo también el futuro. Si solamente vamos a estar mirando a las personas mayores que ya cumplieron más de 60 años, tenemos que decir que esa persona mayor puede que ha hecho una buena vida o pueda que no. Pero entonces, si has hecho 60 años de tu vida con malos hábitos, entonces obviamente que en algún momento algunas frases que por ahí se dicen que nunca es tarde, realmente va a ser tarde. ¿Por qué? Porque va a haber un momento que tú has destruido tu propio organismo. ¿Por qué? Porque has tenido los peores hábitos, no has hecho ejercicio, no has fumado, has hecho de todo. Y de repente, mágicamente, él se va, cuando llega a estar en la vejez, se va a estar mejor. Yo creo que hay que ser un poco eh, veraz ahí, o sea, no sé, me parece lógico, ¿no? Lo que sucede. Aquí no estamos hablando de milagros, estamos hablando de cosas que son lógicas de lo que puede pasar. Es lógico que puede pasar. Si las personas mayores, hay personas mayores de 60 años que salen a trotar, salen a hacer ejercicio. Magnífico. Hay gente que, los sobreprotectores, porque hay sobreprotectores también, que también hacen daño, le dicen a su papá, papá, ¿cómo se te ocurre que ya no estás para esas trotes? ¿No? La misma hija le dice al papá, no estés haciendo así eso. Pero, hay que, pero parece que esa forma de actuar
por ejemplo, en el caso de esa hija, está como infantilizando a su padre. No comprende que su padre, justamente tal vez por ser mayor, justamente tiene más experiencia de la vida y conocimiento, y además se conoce más él mismo. Entonces, Exacto. no, claro, o sea, nosotros tenemos que asumir por respeto la responsabilidad de una persona mayor. O sea, el hecho de que sea una persona mayor no quiere decir que se va a convertir en imprudente, que va a hacer cualquier tontería. No, pues yo creo que es respeto. O sea, decir tú que mi papá se va a trotar, pero si puede hacerlo y sabe, él sabe, yo creo que todo ser humano es capaz de saber lo que puede y lo que no puede hacer. Todos tenemos. Hemos Claro, desarrollado, claro, todos tenemos. O sea, hay más sabiduría, de hecho. yo me siento, por ejemplo, dinámico, movido, pero eso no quiere decir que yo me voy a parar de cabeza, que voy a hacer un equilibrio en una cuerda, no, eso no, pues. Pero entonces uno tiene que ser razonable. Sin embargo, por ejemplo, cuando hablaba esto de la famosa cuerda, ¿no? Como hacen los equilibristas, que es algo increíble, pero ellos se exponen, ¿no es cierto? Claro, eso es a un A la peligro. caída. Claro, Ujú. ahí sí. Pero, sin embargo, una persona mayor puede hacer un ejercicio de equilibrio sin ningún riesgo, Claro. simplemente caminando por una línea angosta, angosta, angosta. Camina lo más rápido posible, sin forzarte demasiado, solamente de acuerdo a tu capacidad, que ya cada uno sabe lo que puede. Entonces Exacto. trata de mantener la línea, el equilibrio, ¿no? En todo lo que sea posible. Entonces, y ese es un ejercicio excelente para evitar la fragilidad y sobre todo y también la cuestión del equilibrio que es crucial, implica el sistema nervioso, la coordinación, ¿no? La coordinación entre... de que, qué te parece a ti la idea esa? Sí, sí o no, el equilibrio. Sí. Pues es que el equilibrio son muchas cosas, entonces eso ayuda, ajá, a Mm. caminar mejor la postura, más que nada la postura. Yo lo decía por lo que cuando tú tienes un equilibrio y logras mantener una línea, entonces es más difícil que te caigas. Porque, Es que aquí hay varios, porque el equilibrio me puede dar el oído, ajá. Entonces, si yo tengo mal el ah, oído, eso aunque yo está, haga eso, no. claro, acá Si me velo también, ajá. El que hay yo un vaya en una elemento, línea recta hace que mi claro, postura esté bien. Entonces, una buena postura también va a evitar el riesgo de caídas, ajá. porque ¿qué es lo que genera en sí? ¿Cuál es el factor preponderante para ti de por qué las personas mayores, algunas personas mayores, digamos, porque acá no somos edadistas, algunas personas se caen? ¿Cuál sería el factor más importante ahí? O La sea, postura, el eje. Si nosotros nos paramos, la mayoría se va hacia enfrente, ajá, o hacia atrás. No tenemos como la postura o el estar bien derechito siempre, ajá, sino ya, ya el eje del trabajo que realizamos, lo que cargamos, el peso, ajá, va a hacer que yo tenga un eje diferente, que me vaya hacia enfrente o hacia atrás. ya, No sé, pero también está la cuestión del músculo, la cuestión ajá, relacionada también con la el sarcopenia, pero mantenimiento ajá, ¿ves? del sistema músculo-esquelético. Si no tengo Claro, cómo mantenerme erguida porque no hay músculo, pues también me voy me voy de frente, detrás, de lado. claro, o sea, por ejemplo, estos ejercicios que se hace también para que tú misma puedes ver, tú levantas la pierna hasta donde puedes, ¿no? Como es Exacto, un ejercicio también, claro, o claro. sea, todo eso nos ayuda. Entonces es importante El mantener el baile, músculo. el baile, el baile que genera que tú tengas que tener cierta organización en la manera de los movimientos, eso te fortalece. O Lo sea, si tienes cognitivo, acá, exacto, claro, fortaleza, equilibrio, yo creo que la actividad física, como bien lo han definido, es un tema, no es una opción, es una necesidad vital, es una cuestión de vida. exacto. No hay actividad física, ya no, pues olvidar. Sí, No te mueven ni hablar, pues. El- el- Porque yo recuerdo
los muebles mullidos que le llaman, son unos muebles que te te inclinas bastante y, y son blandos, ¿no? Y en el caso de muchas personas mayores que de repente, por alguna incomodidad o algo, se sienten cómodos, o sea, se sienten cómodos. Ahí se sienten cómodos, se sientan en ese mueble mullido, tienen el televisor al frente, tienen su control remoto y pasan horas de horas así. Sí, yo tenía una Entonces, paciente que en un bote, o sea, le encantaba en un bote y se dormía en el bote porque le gustaba. A ella le hace sentir cómoda. Decía, no, porque la postura, la forma en la que está sentada, pero a ella le encantaba su bote y dormirse ahí. O sea, ahí al lado de la pared en el bote, porque así la acostumbraron siempre. ¿qué cosa es más saludable? Cuando las sillas son, ¿cómo debería ser una silla o un mueble para que tú creas que Es debería ser? ergonómica, o sea, que no sea plana, sino que Ya. tenga la postura del Tiene una asientito, ligera curvatura. curvatura, claro, Ajá, una ligera curvatura. Pero claro, la misma persona se da cuenta de eso, porque a veces sí. siente un poco de incomodidad. Por ejemplo, claro, cuando estás hablando de una mesa, de un comedor, generalmente tienen que ser planas, o sea, son así, Sí. claro, pero en el comedor no vas a estar, generalmente no estás ahí. Todo el tiempo, exacto. Ah, De hecho, es para que pases del menor tiempo. claro, claro, Ajá. donde pasa menor tiempo, entonces no hay ningún problema. Pero el asunto es hábitos, ¿ah? El asunto es hábitos. Entonces acá estamos llegando a la conclusión de que el envejecimiento es extremadamente complejo en el ser humano por varios factores, porque son muchos los factores que interactúan, muchos factores y detalles y ciertos detalles que pueden afectar y generar una diferencia muy grande de individuo a individuo. O sea, Así es. pueden ser incluso gemelos, ¿no? Pero Ajá. el otro gemelo de repente va a estar más joven que el otro. Sí, claro. Eso ocurre. Y yo justamente estaba viendo un documental donde se documentó eso para tratar de extraer muestras de piel y de todas las cosas de dos gemelos. Uno de ellos estaba 2 años más joven. Entonces, estos estudios ya se están realizando ya se cuenta con la tecnología, pero es bastante costoso todavía. No estamos todavía para esas, Eso todo, pero, sí. pero es importante que ya esos avances se puedan dar, o sea, se puedan Sí. determinar hasta Pero pues qué. ya lo podemos hacer con la historia clínica, ¿no? A ver qué le dio a mi papá, qué le dio a mi mamá, cuál es mi estilo de vida. Ajá. Para poder Y, cambiar eso. claro, entonces, el asunto de la complejidad del envejecimiento, porque implica los temas sociales, porque una persona puede tener en pobreza y eso genera vulnerabilidad también para su propia salud. Y Así es. otras personas que de repente pueden tener mucho dinero, pero tienen malos hábitos, como he visto actores famosos, ¿no? Que mueren a una edad relativamente temprana porque malos hábitos, simplemente. Vivió Sí. mal. Tenía una fortuna, millones de dólares, y aún así no pudo pasar de los 50 años. Nada. Entonces, estas cosas ocurren. Es decir, que una persona no necesita ser rico para tener la mejor salud. No necesita, no se trata de eso. O sea, acá son cuestiones de decisión Así es. y que tengamos propósito. Sí, Exacto. ¿Qué vivir voy a por hacer algo. después? Ajá, Claro, exacto. que nadie vive por nada, todos viven por algo, Exacto. todos tenemos algo que nos empuja a seguir viviendo. Así Claro, es. nos da esa fortaleza. Por eso, el otro tema que Ah, teníamos ya. que, Sí. porque ya queda poquito tiempo, la, en otro tiempo lo tenía escrito aquí, pero Es el crecimiento intelectual y el envejecimiento. ajá. Ah, justamente, sí, bueno, claro, en cierta forma ya hemos adelantado un poquito de eso, pero ya, acá vamos al tema del crecimiento intelectual. Claro, de hecho, hay personas que desde muy jóvenes tienen, han desarrollado el hábito de leer, les gusta leer, encontraron algo, de repente un libro
lo inició, ¿no? O sea, de repente por ahí, en el caso, por ejemplo, particular, yo había leído los cómics, los cuentos, y Ajá. después me daba curiosidad, ¿qué es esto, no? O sea, un montón de letras, por acá pura letra. Así que la curiosidad de leer empezó temprano. Y de ahí ya la persona, cuando el hábito de leer empieza temprano, probablemente dure toda la vida, porque ya hay personas que siguen. Ahora tenemos un tema complejo, sí, con que el hecho de que hoy ya no podemos leer como antes. Hay demasiada información. Es decir, Sí. estamos en un mundo de información tan grande que ya no podemos leer como podíamos leer antes un libro de 400 páginas y como antes se podía leer así. Ahora ya es muy difícil. Y ahora también el caso, bueno, y muchos dicen que los libros no se necesitan porque dice que todo está en Google, ¿no? Ah, bueno, es así. Pero claro, pero una cosa distinta es leer en el libro que leer en la red. Aparte que la vista también, ojo, hay problemas con la vista relacionados porque tú lees en la pantalla. Antes tú leías en el papel. Entonces, Sí. todas estas cuestiones complejas. Ahora, algunas personas dicen que las personas cuando van envejeciendo van perdiendo capacidad intelectual, la capacidad de análisis, y comienzan a hablar de que sus procesos van en decadencia. Sí, ya lo habíamos comentado anteriormente. Si hay disminución en las neuronas, en el número de neuronas, y Claro. hay disminución en el tamaño del cerebro y Sí. los surcos se van aplanando. Eso sí es Ujú. cierto, pero hay mayor neuroplasticidad, es decir, hay mayor conexiones en el cerebro. Ajá, Ajá. ajá. Eso es lo importante, que puede ser que yo no, antes, ¿no? Ah, me lo decían y en 10 minutos lo hacía, porque podía hacerlo rápido. Tal vez ahora me tarde 15. Ajá, que lo comprenda más lentamente, pero sí lo puedo comprender y sí puedo aprender, aunque es un poco más lento. Ajá. Tienes razón en una cosa bastante también. O sea, la neuroplasticidad de la que estás diciendo tú también, pero acá también hay otro punto, ¿no? Cuando la persona mantiene la actividad, o sea, Ajá. sigue activo. Es Sí, decir, si una tenemos, persona ajá, sí, 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 se planta y de repente ya dejó de investigar, dejó de leer, dejó de investigar todas las cosas sobre la vida y cosas. Entonces, ese es un punto que puede generar una pérdida importante, ¿no es es cierto? que, ajá, son 5 claves para tener la neuroplasticidad activa, ajá, para perder menos neuronas, para que los surcos sigan ahí. Y una es la estimulación cognitiva, que muchos no hacemos, ¿no? Los Ujú. ejercicios, el baile, el que estemos Ajá. conectados, la actividad física, ¿no? Pues ya estoy grande, ya no voy a correr como antes, o porque me dicen o porque lo he escuchado, ¿no? Porque me duele todo. Entonces, sí, Eh, ya no hago. Las relaciones sociales, ay, no, es que yo ya no los entiendo, entonces por eso me aparto, ¿no? O es que ya no quieren que esté conmigo porque no sé qué quieren. Ajá. El propósito de vida, pues ya llegué aquí, ya no tengo nada más que hacer más que descansar, entonces ya no sé qué hacer. Ajá. Y sobre todo la regulación de emociones con este cambio. Antes trabajaba, tenía dinero, ahora ya no. Mi dinero es más limitado, mis salidas son más También limitadas. Ajá. afecta, por ejemplo, el tema de que el famoso retiro, ¿no? Exactamente. La cuestión de las pensiones. Las pensiones no son una cantidad pequeña en relación a lo que ganaba esa persona. Ese sí, Así ese es. es cierto. Hay un ajuste ahí. Y hay personas que en esa cuestión del cambio puede ser traumático para algunas personas. La idea de dejar de trabajar al lado de otros profesionales y todo, pues es terrible. Ahora, claro, hay personas que cuando llegan a ser mayores y ya no tienen la posibilidad, digamos, de tener una plaza de trabajo tan buena como la que tenían antes, igual siguen metidos en proyectos. Se meten en proyectos, crean proyectos, hacen muchas cosas. Todo Entonces, nuevo. esa gente es muy valiosa, muy Claro, importante. Claro, entonces, y estos proyectos que pueden tener un alcance más personal y más creativo también. ¿Por qué? Porque la persona, como dice,
yo estoy trabajando para otros, y entonces ya toda mi vida ya trabajé para otros, ahora quiero trabajar para mí, quiero Ajá, tienes resaltar, un quiero hacer, propósito después de trabajar para otros, ¿no? claro, claro, quiero hacer algo importante, aprovechando que ya no estoy ahí, ¿no? en ese trabajo. ¿Te das cuenta? Eso también es importante, importantísimo. Ajá, Entonces, es lo que digamos que yo me quedo hasta después de que me jubile, ya no voy a hacer nada, ya no hay un propósito. Ajá, oye, ese es el problema. pero cuando vamos a ver el tema de la intelectualidad o de las capacidades intelectuales, también hay un factor, yo pienso que hay un factor genético en la tendencia hacia eso, porque hay unas personas, parece que su padre hacía una cosa y el hijo también lo hace, no se sabe si es simplemente por una tradición o por lo que sea, pero en gustos similares, ¿no? Entonces lo estaba pensando que una persona comienza a, a pensar, digamos, en proyectos que de repente, justamente por no, por haber estado pues ligado tanto tiempo, ¿no? A otras actividades, no lo Ajá, es podían que hacer. cua- Y es lo que esa, nos enseñan, ¿no? Lo que nos enseñan, no hemos visto otras cosas más que eso. claro, Ajá, no no hemos, salíamos de eso. no hemos probado ni querido salir de mi zona de confort, porque ahí a todos les va bien Mira, lo que y pasa hasta es que que también, aprendí. mira, Berenice, hay personas, por ejemplo, que son profesionales, ¿no? Son profesionales, pero siempre son seguidores. O sea, es decir, Así es. ven, o sea, todo el tiempo son alumnos. Ajá, ¿Me vas sí. comprendiendo? Ya. Entonces, todo lo que lee, eso es cierto. Leo esto, también es cierto. Leo otro, también es cierto. Al final no tiene ninguna conclusión propia. Ese no es un desarrollo intelectual. Ese simplemente es un almacén de datos que De estás registrando. información, ajá, Pero sí, no estás tú desarrollando un trabajo intelectual. Un verdadero trabajo intelectual es cuando tú analizas los conceptos, manejas incluso hasta las terminologías que sean precisas. Entonces tú comienzas a reaccionar, a decir, miren, acá esto no me parece tan bien, ¿ah? ¿No? Ya comienzo esto a cuestionar. Ese es trabajo intelectual. Ese es el así es. verdadero trabajo intelectual. Cuando tú mismo ya comienzas a cuestionar, o sea, cuando ya te sales ya ya terminaste la universidad, ya estás trabajando, ya has tenido tiempo para ir creciendo, para ir de repente adquiriendo nuevos conocimientos ya fuera ¿no? Entonces yo creo que ese es el momento en que, por eso es que yo digo que con la edad sí se puede crecer intelectualmente y mucho si es que te mantienes activo. Es decir, Así es, ajá, claro, de hecho, sí. ¿por Lo qué? volvemos, Porque si no estimulo, claro, definitivamente no funciona. ese profesional vamos a poner un ejemplo, un profesional de 40 años, ya. Este profesional de 40 años sigue investigando, sigue leyendo, a los 70 años va a llegar en perfectas condiciones intelectuales y puede dar una cátedra. ¿Te das cuenta? Entonces, Sí, ¿por qué? así es. Porque la persona no se detuvo y no se conformó con simplemente me voy a plegar a la moda del momento, ¿no? No que la nueva longevidad, que esto, que lo otro. No, yo la verdad que trato en lo posible de entender de que a veces se confunden estas cuestiones que son términos marqueteros o no sé qué decir, promotores, no sé, con científicos. No, hay que entender eso. Y por eso hay una frase que decía antigua, que decía cuando el amor entra por la puerta, no, pero cuando la pobreza entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Ah, Algo parecido ocurre con lo que está, cuando la ideología entra por la puerta, la ciencia se sale por la ventana. Y esa es sí. una de las cosas que yo estoy comenzando a ver. Están, Veo muchos términos imprecisos que no son científicos, sino simplemente ideológicos, nada más. Tratan de construir una realidad, pero
pero que no aportan en algunos científicos. Eso lo puedes ver. Se puede ver en las redes sociales. Por eso ahora ya no podemos ser tan ligeros de darle a todo me gusta, ¿no? Ah, está bueno, está me gusta. Porque tú lees una frase y más abajo algo lo contradice. Entonces, pero tú ya le pusiste el link, ya le pusiste el, ¿no? el me gusta y y eso lo estás compartiendo para otra persona. Ese es nuestro trabajo, ¿no? Sí. O sea, tenemos que ser comunicadores también. Tenemos que ser comunicadores, pero esos comunicadores que son, que tienen un poquito de escepticismo. No hay que malentender la palabra escepticismo, ¿ah? La gente cree que escepticismo es el tipo que se refiere a la gente que no cree en nada. No, 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 no. Escepticismo significa simplemente detener ahí, decir, ah, ya, ¿qué es esto? Vamos a ver. Eso es escepticismo. O sea, decir, ah, ya, qué interesante, pero vamos a revisarlo. ¿Te das cuenta? No te vas a, Sí. o sea, no te vas a decir, mira esta tendencia. Y no, ya hay gente que sí, que son seguidores de por sí, siempre. Viene la moda de algo, hay un cambio y ya está, ¿no? Ahora dicen vejeces, pero yo particularmente hice un estudio sobre el tema de la palabra vejeces y yo encontré que era un término español que ya existe hace mucho tiempo y que es absolutamente dadista, se refiere a cosas como manías, achaques o cosas propias de los viejos. Eso es lo que Ok. es en el diccionario, ¿va? Entonces yo, después de haber estudiado, porque a mí no me sonaba bien esa palabra, y lo hacían con buena intención, como siempre digo, de las Ok. buenas intenciones está el piso del infierno, dicen así, ¿no? Sí. Entonces ya, por buenas intenciones, tenemos que hacer que no hay una sola vejez, ya está bien que no hay una sola vejez, pero la palabra vejez no es correcta. Yo lo Claro. estudié, lo sentencié a ella. Por eso Ok. eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Tener un poquito de escepticismo, no creer, no hay que creer todo lo que leemos, lo que vemos, sino que tratar siempre de ver realmente, ¿no? A ver, te dicen algo, qué interesante, ya, claro, todo nos debe interesar, claro, todo nos va a interesar, hasta los disparates, para aprender también de cómo se puede lograr Sí. semejante disparate, también tenemos que estudiar. Qué bien, oye, me da mucho gusto conversar contigo, Berenice, y yo creo que ya estamos ya faltando ya un minuto nomás para Ok. terminar, pero me da mucho gusto trabajar contigo, la verdad. Gracias, igual. Creo que estamos haciendo un trabajo serio, que lo más importante es eso, que nosotros no estamos haciendo publicidad de productos, no estamos vendiendo nada, pero estamos tratando de generar que la gente piense, que, que no simplemente acepte todo lo que otros dicen, sino que analicen, ¿no? Eso es importante, eso es lo que tenemos que hacer. Bueno, entonces me toca a mí la despedida del programa. Nos vemos entonces. Dice. Bye.